Volví a grabar este video al darme cuenta de que algunas de las teorías presentadas en el anterior habían tergiversado la naturaleza de SCP-5699. Me gustaría agradecer a la mente detrás del objeto, Amelia Wright, por brindar una aclaración. Camila ya no veía sentido a su vida. Trabajó como enfermera en un hogar de ancianos. Camila se sintió muy sola. Durante aproximadamente un año había estado sufriendo de depresión y el insomnio que la acompaña. Su esposo la había dejado hace unos 10 años e incluso había logrado hacerse con la custodia de sus hijos. Al principio todavía visitaban a su madre, pero desde hace un par de años los hijos de Camila ni siquiera la han llamado para desearle feliz cumpleaños. Y su vida personal no fue mejor. Desde el divorcio, Camila solo había tenido 3 citas, todas terminaron terriblemente. Su salario apenas alcanzaba para pagar las facturas, por lo que cualquier tipo de ocio ya estaba fuera de discusión. Como antes, Camila regresó a su morada vacía y solitaria, donde nadie la esperaba. Incluso el gatito que trajo a casa el mes pasado se había escapado. Parece que debe haber encontrado un mejor lugar para quedarse. Aún así, Camila siguió poniendo comida en el plato todos los días. Además, todavía no se había quitado el anillo de bodas. La mujer fue al baño y se paró frente al espejo, mirando su rostro cansado. Habían pasado años desde que mostraba una sonrisa. Camila se quitó el anillo del dedo, ya que nunca se duchaba con él. De repente, la pobre y desesperada enfermera sintió como si alguien la estuviera mirando. Camila giró bruscamente la cabeza, resbalando en el proceso, pero no vio a nadie. Debido al movimiento, el anillo cayó al inodoro y la propia mujer cayó sobre los azulejos resbaladizos. Recuperando un poco la compostura, Camila metió una mano en el inodoro para recuperar todo lo que le quedaba de su exmarido. Sin embargo, con la otra mano se apoyó en la parte superior del inodoro y accidentalmente empujó la manija. Ahora Camila se sintió como un fracaso. Ni siquiera pudo salvar el anillo y mucho menos su marido. Furiosa, Camila golpeó el espejo que colgaba sobre el lavabo con el puño. Se hizo añicos y se lastimó. Camila empezó a recoger los fragmentos esparcidos por el suelo. Después de cortarse, estuvo a punto de gritar de dolor, pero en cambio se quedó paralizada de repente. En uno de los fragmentos empañados desprendidos del espejo había una inscripción. La inscripción hablaba de una anciana que estaba sentada en el alféizar de la ventana y lloraba para sí misma profusamente. En ese mismo momento, Camila la agarró de la mano y comenzó a calmarla. Sucedió que los hijos y nietos dejaron a su pobre abuela y ahora Camila solo fue capaz de consolarla. Pensando en esta parte de su vida, la enfermera rompió a llorar. Hace 5 años, gracias a Camila, esta anciana había podido por fin encontrar paz y morir con una sonrisa en su rostro. Parecería que su vida no era tan insignificante después de todo. Reflexionando un poco, Camila decidió que se daría otra oportunidad para las cosas. Mientras se secaba la cara con una toalla, un trozo de capa negra apareció momentáneamente en la puerta. Este último pertenecía a la anomalía SCP-5699, y la inscripción que apareció en la pieza del espejo también fue obra de este objeto. Tiene la apariencia de una figura antropomórfica adornada con una túnica y capucha negras, excepto que hay un espejo donde de otra manera estaría el rostro de la entidad. SCP-5699 es una anomalía espectral de clase blanca. Esta categoría en particular incluye todos los objetos espectrales que poseen propiedades beneficiosas para los humanos. La entidad en cuestión visita a personas que están experimentando un shock mental severo. Esto se aplica principalmente a aquellos que se encuentran en una desesperación profunda, aquellas personas que están inconsolables y extremadamente decepcionadas con la vida. El objeto puede aparecer durante los momentos más difíciles de la vida. Sin embargo, la anomalía rara vez se revela. Tiende a observar a una persona durante no más de 5 minutos antes de que simplemente desaparezca. Posteriormente aparecerán mensajes en cualquier tipo de superficie que tenga propiedades reflectantes, ya sea un vidrio empañado o un espejo. Además, la superficie en la que aparecen estos mensajes siempre se encuentran muy cerca de la persona. El contenido de los mensajes suele estar relacionado con algo a lo que la persona deprimida está apegada o apreciada. O puede ser un breve episodio en la vida en el que esta persona hizo algo bueno por otra. A menudo estos mensajes restauran la fe de la persona en la vida, aunque en algunos casos muy raros esto no ocurre. Por ejemplo, este podría ser el caso si la persona no tiene tiempo para anotar el mensaje. Los expertos que trabajan con esta anomalía han descubierto que los testigos casuales que ven la entidad la consideran solo una alucinación. El proceso de contener a SCP-5699 es bastante laborioso y en realidad no es del todo necesario. Para contener a la entidad habría que simular el encarcelamiento de todas las víctimas, aislar sectores urbanos enteros y administrar cantidades masivas de amnésicos clase A. Al principio, esto es exactamente lo que hizo la fundación, y la entidad de capucha negra se mantuvo contenida durante bastante tiempo. La principal observación general de la anomalía recayó en el Dr. Pearson. Él mismo sufría de una depresión severa, y su trabajo en la fundación se había vuelto oneroso.
Durante su vida, había sido testigo de suficientes horrores y sufrimiento humano para simpatizar con todos, tanto personas como objetos anómalos por igual. Pearson también creía que estaba mal contener anomalías en contra de su voluntad. Sucumbiendo a este sentimiento, Pearson permitió que SCP-5699 escapara, a pesar del riesgo de que fuera castigado por violar las reglas de contención. Fue, de hecho, la primera persona en comprender que la criatura en la túnica negra en realidad salvaba vidas humanas y por lo tanto debía dejarla ir. Cuando la alta dirección reprendió a Pearson, se convirtió en la última gota. Se encerró en el baño de su casa y por un rato se quedó mirando su triste reflejo. En cierto momento se distrajo, abrió el grifo y se lavó la cara. Cuando volvió a mirar el espejo, encontró un mensaje de SCP-5699 inscrito en él. Estas fueron palabras de gratitud por el hecho de que Pearson liberara a la anomalía de su cámara de contención y la dejara libre. Las palabras también transmitieron amor al médico, así como una promesa de ayudar a otras personas. En su esencia, SCP-5699 es muy similar a SCP-4026, también conocido como el Ángel de la Guarda, aunque este objeto en realidad se considera neutralizado. A diferencia del fantasma reflejado con sus inscripciones, el Ángel de la Guarda restauró el deseo de vivir dentro de las personas a través de la conversación en un solo lugar claramente definido, el promontorio de Tiza de Beachy Head, ubicado en Gran Bretaña. SCP-5699, por otro lado, se manifestará en cualquier parte del mundo. En múltiples ocasiones, los investigadores han intentado provocar la aparición de la anomalía fingiendo estar angustiados, pero no es fácil de engañar. Solo aparecerá en casos de problemas psicológicos reales. En otras palabras, la presencia de la anomalía se puede determinar en el back-end por los mensajes que quedan. Con el fin de capturar a la entidad en video, se instaló en secreto videovigilancia oculta en los departamentos de cientos de personas inscritas en diversas instituciones psiquiátricas. La anomalía no puede estar en dos lugares a la vez, lo que significa que la entidad no es simplemente el resultado de la actividad cerebral. En este caso, sería lógico intentar aprender exactamente qué criterios se aplican cuando se selecciona al sujeto para recibir ayuda. Las anomalías hostiles tienden a tener motivaciones bastante simples. Son por naturaleza malvados y por eso eligen a sus víctimas basándose únicamente en la accesibilidad o, en algunos casos, por una combinación de determinadas características. SCP-5699 puede aparecer en diferentes partes del mundo en breves periodos de tiempo. El tiempo mínimo y la distancia máxima registrada cubierta por la anomalía es de aproximadamente 5.600 millas en unos 16 segundos. Los expertos de la Fundación realizaron varios estudios en un esfuerzo por identificar similitudes entre todos los sujetos rescatados. Al final resultó que todos aquellos que tuvieron contacto con la anomalía tenían una tendencia a reflexionar sobre las cosas en un grado excesivo. Al principio, no hay nada realmente sorprendente en el hecho de que un autoexamen excesivo conduzca posteriormente a la depresión, aunque no necesariamente fue así con todo el mundo. SCP-5699 nunca se le ha parecido a nadie que haya hecho algo irreparable, pero que no está dispuesto a reflexionar durante su vida. La autoexploración intensa, junto con la depresión y los pensamientos ansiosos, producen un fuerte campo electromagnético alrededor. SCP-5699 existe en ese campo. Recibe señales de todo el mundo y luego se mueve al punto desde el cual se origina la señal más fuerte. Y existe un hecho más para corroborar esto. Frecuencias similares a las producidas por el cerebro en un estado de depresión a veces ocurren al azar en las plantas de energía. Imágenes de varias instancias han registrado a SCP-5699 manifestándose en plantas de energía, a pesar de que no haya individuos mentalmente afligidos en ese lugar. Y a veces los rayos también producirán tales frecuencias. Las personas que habían experimentado un pico de cosas negativas en la vida mientras había una tormenta eléctrica tenían un 99% más de probabilidades de recuperarse que otras. Otra pregunta que me interesa es, ¿por qué la entidad se molesta en salvar a la gente? Lo más probable es que esto se viniera desde mucho tiempo atrás, cuando alguien se dio cuenta del sinsentido de su existencia por primera vez. Al pasar de la naturaleza en un entorno urbano, una persona comenzó a preguntarse cada vez más a menudo ¿para qué es todo esto? Y fue en esa misma época cuando surgieron los primeros espejos. Por supuesto, estos todavía no estaban hechos de vidrio revestido, como lo están ahora, sino que estaban hechos de estaño, oro e incluso platino. Mirando en el espejo, vieron en el reflejo algo de absoluta insignificancia, pero de repente apareció una inscripción en la superficie, insinuando todo lo contrario, insinuando que esta persona todavía valía algo. En ese momento ya existían muchas otras anomalías. Antes de que aparecieran las primeras civilizaciones, las anomalías consideraban a las personas como un representante más en el reino animal, pero luego todo cambió. La gente comenzó a construir ciudades y a cambiar activamente el entorno circundante. Muchas anomalías consideraron esto con hostilidad. Algunas de ellas empezaron a atacar a la gente en secreto, mientras que otras se asustaron y prefirieron esconderse del ojo humano. Y desde entonces, la mayoría de la gente no tiene prácticamente ningún conocimiento sobre el mundo anómalo. Aún así, hay algunas entidades paranormales que han mostrado curiosidad hacia los humanos. Han vigilado discretamente a nuestros antepasados, escuchando
escuchando sus conversaciones, observando su sufrimiento e incluso leyendo sus mentes. Con el tiempo aprendieron a sentir empatía por las personas. SCP-5699 es una de estas anomalías. La entidad de la túnica negra llegó a estar imbuida de sufrimiento humano. Siempre fue consciente de dónde estaban los corazones más desesperados en ese momento y acudió en su ayuda. La anomalía nunca reveló su presencia, temiendo que esto solo asustaría a las personas. Sin embargo, un mensaje discreto dejado en una superficie reflectante que contenga fragmentos amables y significativos de su vida pasada es exactamente lo que necesita una persona deprimida. ¿Alguna vez mientras soportas tiempos difíciles a lo largo de la vida has notado entidades misteriosas? ¿O quizás mensajes misteriosos dejados cerca? Si es así, comparte lo que piensas abajo en los comentarios. Nos vemos.